Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Transmitimos desde Washington a solamente 3 cuadras de la Casa Blanca, y al final de este programa, no lo olviden ustedes, lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar si lo quieren en SoundCloud. Les doy la bienvenida hoy a los invitados a Club de Prensa Plus. En primer lugar, el corresponsal jefe del diario madrileño El País, Marc Basset. Bienvenido a esta mesa, como siempre, Marc. Muchas gracias. La corresponsal de 4 y Telecinco de España, Dorit Toribio, bienvenida también. Muchas gracias. De Valencia es Dorit Toribio. De Valencia. Paella. Paella. Bien. Y yo en naranjas también. Ah, naranjas también. Y Juan Carlos Hidalgo, del Cato Institute, investigador de ese importante centro de pensamiento y de análisis. Bienvenido también. Buenos a este días. programa. Y quiero empezar con usted, Juan Carlos, porque la revista The Economist, el gran semanario inglés, posiblemente el mejor del mundo, publica siempre a finales de año un número ejemplar, un número especial que circula durante 2 semanas. Este ejemplar se titula Holiday Double Issue, justamente, y tiene un artículo, el primer editorial, titulado The Year of Living Dangerously, algo así como el año en el que vivimos peligrosamente. Y lo que señala este artículo es que los liberales, o los que profesan el liberalismo, lo están pasando bastante mal, porque el año 2016 les ha quitado muchos argumentos. Dice este artículo, por ejemplo, que las personas partidarias como el Economist de las economías abiertas, de las sociedades abiertas, del libre intercambio de bienes o de capital, incluso de personas, o del libre intercambio de ideas, y sobre todo de las libertades protegidas por el imperio de la ley, pues han vivido un año en el que el Reino Unido se salió de la Unión Europea con aquel referendo de junio llamado el Brexit. En Siria continúa una carnicería donde ha habido más o menos 500.000 de muertos sin que ninguna de las potencias haga prácticamente nada por evitar eso. En donde países como Hungría, con Víctor Orbán, o como Polonia, ven como el auge de las colectividades políticas xenófobas es cada día más creciente. Ven como en Turquía hubo un intento de golpe contra el presidente Erdogan, y resulta que el presidente logró superarlo, pero por supuesto a costa de una gran cantidad de libertades, e impuso la represión. En Filipinas tenemos al señor Rodrigo Duterte diciendo bastantes locuras. En Rusia pasa más o menos lo mismo con el señor Vladimir Putin, y dicen los servicios de inteligencia de Estados Unidos que él intervino en el resultado electoral aquí el 8 de noviembre, de manera que no está bien la cosa para los liberales. ¿Cómo definir el liberalismo? Pues hombre, si uno va a la enciclopedia británica, es básicamente el hecho de que el Estado está para proteger las libertades de los individuos. Aquí lo que hay que favorecer es a los individuos, eso es básicamente el liberalismo. Pero la pregunta es, ¿fue tan malo este 2016 o ha sido tan malo para el liberalismo? ¿Vamos a caer en manos de otra tendencia política? Sí, ha sido un año malo. Brexit, también hay que agregar Brexit, la elección de Donald Trump en Estados Unidos. Ah, se me olvidó. El auge del nacionalismo, el auge del populismo en las democracias occidentales, el auge de estas democracias iliberales, un término que fue acuñado hace aproximadamente 15 años por Fareed Zakaria en un libro, El futuro de la libertad, se llama el libro, que representa estos regímenes que, utilizando medios democráticos, medios electorales, llegan e empiezan a desmantelar libertades básicas, libertades de expresión, libertades políticas y demás. Sin duda alguna, tenemos muchos retos, los liberales, y yo soy liberal, tenemos muchos retos adelante. Está el tema también de la reacción a las migraciones y al fundamentalismo islámico. ¿Cómo reaccionás a una amenaza como el fundamentalismo islámico en democracias liberales sin suspender las libertades? Eso es un tema que los liberales tenemos que darle mucho pensamiento. Es el gran reto. La crisis del estado de bienestar es otro tema que tarde o temprano tendremos que lidiar con eso. Los estados de bienestar en Europa principalmente, pero incluso en Estados Unidos, son insostenibles. Los programas federales como Seguridad Social y demás están condenados a llevar a los gobiernos a la bancarrota si no se reforman de una manera importante, y en eso los liberales tenemos que participar en esa conversación. En fin, son muchos los temas que están sobre el tapete. Ahora bien, robando las palabras de un político laborista británico, yo creo que los liberales seguimos teniendo la mejor letra, pero lo que tenemos que hacer es buscar una mejor canción. En este caso, sin duda alguna, los principios siguen siendo los mismos, y en eso no estoy de acuerdo con The Economist diciendo que perdimos los argumentos. No hemos perdido los argumentos siguen siendo poderosos. Tolerancia versus intolerancia, internacionalismo versus nacionalismo, individualismo versus colectivismo. Son los mismos principios
que han sido abrazados por los liberales desde hace más de 2 siglos y que, si bien hemos tenido recaídas y recaídas importantes, el auge del nacionalismo, el colectivismo en el siglo XX, ejemplificado por el nazismo, por el fascismo y por el comunismo, siempre al final los liberales terminamos prevaleciendo. Siempre estos son los argumentos que van en avanzada y el mundo es hoy en día un mundo mucho mejor, mucho más próspero y mucho más libre de lo que era hace aproximadamente 100 años. Así que creo yo que está bien que los liberales entonces tenemos que tener estas discusiones, tenemos que avanzar, tenemos que afinar nuestros argumentos, pero no es que los argumentos los hemos perdido. Y creo yo que estamos teniendo hemos tenido un 2016 muy difícil, pero soy optimista sobre el futuro. Asumiendo que los liberales han perdido los argumentos este año, ¿por qué los han perdido? ¿Por qué la gente está votando como vota? ¿Por qué hay tanto autoritarismo como hay? ¿Por qué hay tanta xenofobia como hay? Bueno, quizá porque el liberalismo, que es un término muy amplio, ¿no? Y muy fluido, pero quizá el liberalismo no ha dado respuesta a algunos problemas que existían en las sociedades occidentales, ¿no? Porque yo en liberalismo incluyo muchas cosas, es decir, yo incluyo a la mayoría del Partido Demócrata de Estados Unidos, incluyo a la socialdemocracia europea, incluyo a los cristianodemócratas europeos, incluyo a una gran parte del Partido Republicano de Estados Unidos. Son todos estos partidos y estas fuerzas políticas que desde el final de la Segunda Guerra Mundial han preservado este orden liberal, ¿no? De elecciones libres, de Estado de Derecho, de libre comercio, con más o menos matices en función de la posición política, ¿no? Pero esto es lo que está en cuestión y el problema básico, y bueno, no hay que engañarse, o sea, el problema está Donald Trump. Cuando el gran bastión de este orden liberal es Estados Unidos, y cuando en Estados Unidos llega un político iliberal o antiliberal al poder, esto es lo que nos hace a todos, asusta al mundo. Y luego, el otro bastión del orden liberal es Europa. Los dos están fallando. Y aquí hay, las alternativas, ¿cuáles son? Las alternativas son la Rusia autoritaria de Vladimir Putin, es la dictadura comunista-capitalista china, son otras propuestas. Que, por cierto, por ejemplo, China ha prosperado gracias al orden liberal, ¿no? El orden liberal no solo ha beneficiado a los países, a las democracias occidentales, sino que ha favorecido el libre comercio en todo el mundo, ha favorecido la expansión de la clase media en China. Aquí hay muchas cosas que estarían en cuestión. Yo también soy optimista. Yo creo que esto es un bache y como dice la frase esta que cita muchas veces Obama de Martin Luther King, ¿no? Que el arco de la justicia siempre es muy largo, pero tiende... yo no lo estoy citando bien, pero bueno, que tiende hacia el arco de la historia es largo, pero tiende hacia la justicia, alguna cosa así, ¿no? Yo siempre tiendo cuando llegan los alarmismos, siempre tiendo a calmar un poco las cosas mirando a la historia simplemente, y la historia es pendular. La historia siempre pasa de momentos en los que se avanza mucho socialmente a otros momentos en los que hay miedo entre la población por diferentes razones. Hemos vivido miedo después de la Primera Guerra Mundial, en la época de entreguerras, por la Gran Depresión, precisamente por que no se sabía muy bien hacia dónde iba el mundo, y cuando la gente está asustada es cuando triunfan estos discursos del miedo, es cuando triunfa el populismo, es cuando triunfa el proteccionismo, y la historia nos ha enseñado que esto va así, que esto va de manera pendular. Yo casi lo veo a veces como que después de una época en la que la sociedad avanza mucho, y recordemos que durante una década la mayoría de gobiernos en Europa eran de izquierdas, y además de izquierdas muy progresistas, y que aquí en Estados Unidos ha habido 8 años del primer presidente afroamericano, que además ha sido muy progresista en algunas cosas, y este país 8 años después de repente tiene legalizado el matrimonio homosexual, tiene una reforma sanitaria puesta en marcha, tiene, aunque no una reforma migratoria completa, pero tiene ciertas reformas dirigidas a la inmigración. Es decir, hay muchos estadounidenses que han visto este periodo de 8 años como demasiado progreso, y la historia tiende a frenar ese progreso, a pasar después por momentos en los que se dice un momento, vamos a mantener un poco el status quo, porque la gente se asusta cuando la rueda del progreso funciona demasiado rápido. Y además ahora a eso hay que sumarle, como digo, este momento de inestabilidad global en el que estamos, en el que hay muchas cosas que dan miedo hacia dónde está avanzando la globalización a muchos ciudadanos, da miedo hacia dónde está avanzando la amenaza terrorista, que parece que Occidente no consigue controlar del todo, en el tema del Estado Islámico, por ejemplo.
Es un momento en el que, además de venir una etapa después de mucho progreso, es un momento muy inestable en el que no se ve claro el futuro y hay mucho miedo. Y por eso el discurso de estos populistas a ambos lados del Atlántico está triunfando. Por eso yo siempre digo que, bueno, la cuestión es pendular. Eso no significa que no tengamos que mantenernos alertas, eso no significa que no haya que estar pendiente de lo que ocurra con el Brexit o haya que estar alerta y ser precavidos con lo que venga con Donald Trump. Claro que sí, por eso me gusta mucho la conclusión de este artículo, y no sé si Juan Carlos estará de acuerdo conmigo, que dice The Dream of Reason, el sueño de la razón, que a la conclusión a la que llega, aunque yo tampoco estoy de acuerdo con las premisas, no creo que hayáis perdido la razón, sino sencillamente que el péndulo de la historia está en el otro lado, pero a la conclusión a la que llega es que, bueno, mantengámonos aquí, mantengamos estos argumentos sobre la mesa, seamos muy autocríticos, pensemos qué hemos hecho mal y por qué estamos en este punto, pero mantengámonos aquí a la espera, porque cuando el Brexit, o cuando Trump, o cuando los proteccionismos, o cuando los ultranacionalismos causen daño en la sociedad, porque lo harán, lo que no podemos estar de acuerdo es si más o si menos, ahí es donde vienen las diferencias políticas, pero que van a hacer daño, claro que van a hacer daño. Entonces ahí es donde tienen que estar los planteamientos liberales sobre la mesa, como dice este artículo, para ver cómo se vuelve al punto de partida, algo que no va a ser sencillo, algo que tiene que pasar por una profunda autocrítica y algo que tiene que enfrentarse sobre todo, y también te pregunto a ti, Juan Carlos, a lo que yo creo que es la raíz de fondo de todo esto que está ocurriendo tanto en Europa como aquí en Estados Unidos, que es el malestar ciudadano, la decepción con la clase política, con en general el mundo, y eso no sé si el liberalismo puede llegar a solucionar. Yo iba a preguntar justamente eso, ¿por qué, si lo que dice el Economist, que además es verdad, nunca los habitantes del mundo han vivido una mejor vida que actualmente? Nunca ha habido tantas comodidades, es cierto que hay millones de personas en la pobreza y demás, pero nunca ha habido tanta gente con tantas posibilidades de progreso, con una vida confortable, con tantas comodidades, con tantos servicios públicos. ¿Por qué hay tanto descontento entonces? Sí, bueno, hay que tener en cuenta que la relación entre el liberalismo y la democracia nunca ha sido muy buena, ¿verdad? Al final de cuentas, el fascismo y el nazismo llegaron al poder vía democrática en Europa, y hemos visto en otras partes del mundo, como Venezuela y demás, que regímenes populistas llegan al poder vía democrática que son fuertemente antiliberales. Ahora bien, estamos experimentando un fenómeno muy particular. Son dos cosas que yo creo. El desencanto ciudadano hacia la clase política y demás, creo yo que es una reacción a que en los últimos por lo menos 40 años se le han dado más atribuciones al Estado para que se meta en amplios campos de la vida de las personas, que maneje amplios campos de la vida de las personas, educación, salud, seguridad, etcétera, etcétera. Algunas justificadas desde el punto de vista liberal, otras no. Y ante el fracaso del Estado de brindar buenos servicios o de brindar buenos resultados, existe entonces este desencanto hacia la clase política, que es lo que hemos visto en América Latina, que usualmente este desencanto hacia la clase política, la reacción del electorado es la búsqueda de un caudillo, de un actor externo que venga y diga: la solución soy yo voy a hacer una limpia de toda la clase política, deme más poder y yo lo voy a hacer. Lo hizo Hugo Chávez, lo está haciendo en este momento Donald Trump con el Drain the Swamp, ¿verdad? El dren en el pantano. Así que ese yo creo que es una reacción, por lo menos es el análisis que como liberal yo hago. El hecho de que hay un desgaste de las clases políticas, producto de que los ciudadanos han confiado cada vez más sectores áreas de la sociedad civil y de la economía al Estado. Y lo otro está el tema de el auge de la desigualdad como un gran factor del debate económico mundial. Que es creciente en muchos países. Hemos visto efectivamente, si nosotros vemos las tendencias, hay un libro hace poco de un economista serbio-estadounidense que muestra que la desigualdad viene como en periodos, y estamos en un periodo que después de la Segunda Guerra Mundial cayó la desigualdad, pero aproximadamente a partir de los años 80 empieza a aumentar nuevamente la desigualdad de una manera decidida, y hemos visto que la desigualdad genera muchas fricciones sociales, y esto se traduce en votos contra el sistema, usualmente por la vía electoral, y eso es un tema que los liberales tenemos que ver cómo planteamos, cómo discutimos, puesto que los liberales siempre hemos dicho que la desigualdad por sí sola no importa, lo que importa es acabar con la pobreza, pero bueno, ya vemos que a los votantes sí les importa. Yo creo que estamos hablando de que el liberalismo quiere decir muchas cosas. Yo creo que cuando dices los liberales creemos, te estás refiriendo a lo que en Europa se entiende por neoliberal, ¿no? O liberal, o aquí libertarian. Sí. Pero yo creo que el liberal, tal como lo usa el Economist, o sea, liberal en Estados Unidos quiere decir lo contrario, quiere decir de izquierda. Sí, así es. Pero yo creo que hay un hilo que une a los dos liberalismos, ¿no? Y es esto, el respeto a la libertad individual, la defensa de los derechos sociales, la defensa del Estado de Derecho, de la democracia, de la tolerancia. Es más un espíritu que una ideología codificada, ¿no?
yo creo que lo que aquí llaman el libertarianismo. Sí, es una posición minoritaria. Sin embargo, el liberalismo, tal como yo lo entiendo, ha sido mayoritario y es transversal y abarca desde la izquierda hasta la derecha. Simplemente representa un respeto a unas normas y un espíritu, una filosofía, un enfoque de la vida que no es la de, por ejemplo, la de Donald Trump o la de Hugo Chávez, por tomar un político populista de derechas y otro de izquierdas. La única pregunta que yo me hago, y que no me hago porque crea que sea así, sino porque creo que tenemos que ponerla sobre la mesa para solucionar el problema, es: ¿y el liberalismo es parte del problema? Es decir, este malestar ciudadano, esta frustración, esta decepción, es decir, el liberalismo define el sistema, ¿no? Y la decepción de los ciudadanos, cuando uno habla con la gente, la decepción es en general con el sistema. Tú decías con la interferencia de los estados y de los gobiernos, sí, también, pero no solo. También hay decepción con la corrupción, decepción con los modos de Wall Street, decepción con la diferencia entre ese 1% ultra rico y el resto de la población, decepción con el paro y el desempleo, decepción con que las familias no llegan a fin de mes. Quiero decir, siendo el liberalismo parte de la estructura del sistema, ¿no sería también una parte del problema que hay que pensar en solucionar? Bueno, tenemos que ver muchas cosas. Muchos de estos problemas son productos no del liberalismo, sino precisamente de lo que nosotros criticamos, en muchos casos la intervención gubernamental. Wall Street, por ejemplo, la relación de Wall Street con el gobierno federal no es una relación que los liberales aprobamos, es una de capitalismo de amiguetes, rescates bancarios, etcétera, etcétera. La corrupción muchas veces es producto de él, precisamente el intervencionismo, y de hecho si nosotros vemos los índices de libertad económica y los comparados con los índices de corrupción, veremos que las economías más libres del planeta son las economías que tienen más niveles de transparencia vis a vis las economías con mayor intervención gubernamental, etcétera, etcétera. Los liberales tenemos tesis, tenemos planteamientos en cada uno de estos temas. El problema es que somos muy malos vendiendo nuestros puntos de vista. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. No tanto, no tanto. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. El pasado 8 de noviembre, lo hemos mencionado aquí muchísimas veces, Mark, tuvieron lugar las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Ganó el señor Donald Trump, el candidato republicano, y fue derrotada Hillary Clinton. Posteriormente se ha venido ampliando la información y además el presidente saliente de este país, que deja el poder el 20 de enero, Barack Obama, dijo que había que abrir una investigación para establecer si los hackers rusos habían influido en el resultado electoral. Todo ello porque fueron interceptados algunos correos electrónicos, sobre todo de John Podesta, el jefe de la campaña de Hillary Clinton, y aparecieron publicados por todas partes algunos días antes de las elecciones. El señor Vladimir Putin, el presidente ruso, que ha sido además culpado de todo esto por algunos medios en Estados Unidos y por algunos políticos en este país, habló ayer ante 1.400 periodistas en Moscú y dijo: hombre, los demócratas, el Partido Demócrata en Estados Unidos está buscando culpables en todas partes, hasta debajo de las piedras. Más bien porque el Partido Demócrata, el de los Clinton, el de Obama, el de una cantidad de presidentes importantes que ha habido en este país, ¿por qué no asume dignamente la derrota y deja de quejarse? ¿Tiene razón Putin aquí? Bueno, es fascinante ver cómo Putin, ¿no?, un líder autoritario, da lecciones y hace estos análisis tan afinados sobre la política, sobre el proceso democrático de Estados Unidos, ¿no? Lo primero que me parece fascinante, ¿no?, y me llama la atención es que lees la declaración de Putin y dices: esto lo ha dicho Putin o lo ha dicho Trump, es lo mismo. Es decir, el argumento podría perfectamente haberlo pronunciado Donald Trump. Es cierto que el Partido Demócrata ha cometido errores y tiene que hacer un autoexamen y probablemente lo va a hacer, pero también es cierto que ha ocurrido en estas elecciones algo gravísimo, ¿no?, que es que una potencia extranjera, que además es un rival geopolítico, ha interferido en las elecciones de Estados Unidos, ha interferido en favor de un candidato y encima este candidato ha ganado. ¿Esto significa que Putin ha decidido las elecciones? No. Putin no ha dado la victoria a Donald Trump y creo que es verdad que insistir mucho en este mensaje al final le hace en cierta manera el juego a Putin, porque le da más poder del que realmente tiene. Lo tiene y ha interferido y ha cometido algo grave a lo que Estados Unidos debe responder. Pero considerarle a él como el kingmaker, ¿no?, como dicen aquí, el que designa al presidente de Estados Unidos, eso tampoco es cierto, y creo que esto ayuda mucho a Putin, que, como dijo Obama el otro día, es el presidente de un país económicamente débil, que no innova, que aporta poco económicamente al mundo. La riqueza mundial. Claro, es darle mucha más importancia de la que realmente tiene.
Dole Toribio. Bueno, aquí dos cosas. La primera es que efectivamente es fascinante, como dice Mar, por no decir alucinante, que Putin ande diciendo estas cosas cuando él las elecciones de su país las gana con las exclamaciones de todos los observadores electorales que acuden a vigilar esas elecciones porque no están tan claras los cauces democráticos con los que consigue sus victorias. Y además hace estas afirmaciones después de que está en cuestión si Moscú y Rusia han interferido directamente y directamente, como dijo el presidente Obama, desde las altas esferas del Kremlin, lo que apuntaría al presidente de Rusia directamente en los hackeos que influyeron de una manera o de otra en las elecciones de Estados Unidos. Quiero decir, es fascinante que encima se permita hacer estos comentarios sobre Estados Unidos. Incluso creo que ayer llegó a decir, porque está como muy crecido después de la victoria de Trump, ayer llegó a decir que claro que vendrá a Estados Unidos y Donald Trump le invita y vendrá a pasearse por Washington, ¿no? Esto es un poco como la demostración de poder y de lo confiado que está él ahora después de la victoria de Trump. Ahora bien, sobre lo que dice, yo creo que el Partido Demócrata, especialmente los Clinton, están en negación, que es la primera fase del duelo. Todavía no han conseguido pasar la negación inicial de que han perdido las elecciones y por qué. Solamente están echando valores fuera. Sí es culpa del FBI, sí ha sido culpa de los hackeos de Rusia. Efectivamente, esos han sido factores, pero esa no es la razón por la que han perdido las elecciones. Han perdido las elecciones porque la campaña fue malísima. Se olvidaron de estados importantes que dieron por seguro, como Michigan, Wisconsin o Pensilvania, que son los que han dado la victoria a Donald Trump. Y la campaña de Clinton se olvidó de insistir en esa clase trabajadora que tan mal lo había pasado después de la crisis para ganar las elecciones. Yo por hecho que esos estados eran demócratas de toda la vida y los dejó olvidado, y luego también porque, como sabemos, Hillary Clinton, y como hemos repetido aquí en Club de Prensa muchas veces, era una candidata con muchas debilidades y se subestimó su capacidad de ganar las elecciones y no fue así. Muchos estadounidenses no olvidaron esas debilidades a la hora de votar. Es decir, esto tiene que asumirlo de una vez el Partido Demócrata. Incluso el presidente de Estados Unidos les ha regañado ya en numerosas ocasiones diciendo: habéis perdido o hemos perdido las elecciones porque no habéis hecho campaña en la América rural, como lo llama él, lo de ir de pueblo en pueblo en estos estados clave para ganar las elecciones. Y eso todavía parece que no lo han entendido, y hasta que no lo entiendan no van a volver a ganar unas elecciones. Sí, yo concuerdo plenamente con Dori y con Mark en el sentido de los dos aspectos de esta discusión. Por un lado, es gravísimo lo que pasó. O sea, hay informes de la inteligencia estadounidense que señalan no solo que Rusia intervino en esta elección, sino que intervino para que Donald Trump ganara. Ahora bien, no sabemos la extensión de esta intervención y si efectivamente tuvo un papel crítico a la hora de determinar que Donald Trump ganara la presidencia o no. Pero lo cierto es que Rusia se siente lo suficientemente confiada y asertiva para meterse directamente en el sistema electoral de su mayor rival, de su mayor enemigo geopolítico como es Estados Unidos. En este momento, y por más que Barack Obama trate de no subestimar, sino dismiss, ¿cómo se dice en español? Despreciar la importancia de Vladimir Putin o de Rusia. Lo cierto es que en este momento Rusia Vladimir Putin es el hombre más poderoso del mundo en este momento. Se puede decir fácilmente eso. El nivel de intervención que ha hecho en el Medio Oriente, el ataque a la democracia occidental que está realizando en Europa, apoyando movimientos nacionalistas, apoyando partidos populistas de extrema derecha, y lo vemos ya que incluso está metiéndose aquí en Estados Unidos, las campañas de desinformación a través de medios de comunicación, en fin, es un asalto decidido contra el orden liberal que estábamos comentando anteriormente, y creo yo que hay que prestarle mucha atención a este fenómeno de Vladimir Putin. No simplemente podemos decir que es el líder de una potencia en decadencia, puesto que Rusia todavía lamentablemente tiene muchas armas nucleares y muchos mecanismos para crear caos y para crear problemas en el mundo. Sí, un apunte. Yo creo que el argumento de Obama era, si no fuese porque Putin tiene personas que le ayudan en Estados Unidos, y refiriéndose explícitamente al Partido Demócrata, el Partido Republicano, que le aplauden y le jalean, la capacidad de influencia de Putin en Estados Unidos sería mucho menor. Ahora bien, un último punto, y es el tema, el otro pilar de esta discusión, que es la negación de los demócratas. John Podesta, que fue el jefe de campaña de Hillary Clinton, estuvo hace poco en Meet the Press, en el programa, y le preguntaron, bueno, ¿fue un error de ustedes que Hillary Clinton no fuera a Wisconsin? Balbuceó literalmente 5 segundos antes de dar una respuesta que al final no dijo nada sobre si fue un error o no. Los tipos no aceptan la responsabilidad de ellos en esta elección y están buscando chivos expiatorios en Rusia, en el FBI y en todas otras partes. Hay por otra parte, Dori, inquietud en algunos periódicos en Estados Unidos porque Donald Trump, el presidente electo, ayer en un mensaje por Twitter dijo que Estados Unidos tiene que aumentar su capacidad nuclear, algo con lo cual rompe una tradición de 40 años de los presidentes de Estados Unidos que se habían negado a decir o a hacer algo así. ¿Es muy peligroso esto?
hay varios elementos aquí que me llaman la atención. Primero, que Donald Trump tuitea esto, y lo tuitea en las redes sociales, no lo anuncia, no, lo tuitea, horas después de que Vladimir Putin anunciara prácticamente lo mismo, que iba a fortalecer el poder nuclear del país o que iba a explorar esas vías, más bien es lo que dijo, porque ambos se han mantenido muy ambiguos. Pocas horas después, el presidente electo de Estados Unidos decide lanzar este mensaje en Twitter que también apunta en la misma dirección, aunque se mantiene también ambiguo. No sabemos si quiere fortalecer la capacidad nuclear con armas nuevas o es que quiere renovar las que ya hay. Y su ex jefa de campaña, que ahora parece que va a ocupar un cargo importante de asesoría en la Casa Blanca del presidente Donald Trump, también dijo ayer en una entrevista que es que creía que Donald Trump no había medido bien las consecuencias de sus palabras antes de lanzar este mensaje en Twitter, con lo cual no se sabe muy bien si esto fue una reacción visceral a las palabras de Putin y Donald Trump decidió lanzar este tuit, o es que por lo visto también hubo una reunión de su equipo de transición en la que se habló del tema nuclear con el general Flynn, por ejemplo, y después Donald Trump, después de esta reunión, decidió lanzar este mensaje. En cualquier caso, sí es preocupante porque ciertamente cambia las últimas décadas de política, no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo, desde el acuerdo el Tratado de No Proliferación Nuclear de los años 70, que más o menos está dirigiendo las políticas nucleares de Occidente. Ahora bien, recordemos, y en esto insisto mucho, esto no es solo lo que Donald Trump quiera. Estas decisiones hay que pasarlas por el Congreso. Esto costaría muchísimo dinero tanto a Estados Unidos como a Rusia, y creo que los congresos de ninguno de los dos países, a Rusia le hace menos falta, pero a Estados Unidos y a Donald Trump le hace falta la aprobación del Congreso, no están como para ir derrochando dinero ahora mismo, sería muchísimo dinero para renovar el poder nuclear. Nos quedan 2 minutos y medio de este segmento, y antes de ir a la sección de la semana fatal y una entrevista sobre política que tiene que ver con Colombia y con el ejército. Estamos en Navidad y es un cambio de tema de 180 grados. Hay muchísimos artículos ya y sorprenden sobre las cenas de Navidad, las cenas de las familias, y sobre todo dice que hay que tratar de evitar que haya peleas políticas en estas cenas, que hay que saber distribuir a la gente en las sillas de las mesas del comedor, que hay que evitar tomar mucho licor para que la cosa no se vuelva candente, porque hay gente que es partidaria de Trump, otros de Hillary Clinton, unos del señor Rajoy en España, otros del señor Pablo Iglesias en España, y eso puede terminar en la Tercera Guerra Mundial. ¿Algún consejo de 30 segundos para los televidentes para que no haya muchos inconvenientes comiendo pavo o comiendo lo que coman? Mejor quedarse callado, o sea, no provocar. Yo soy de los que si están discutiendo, en situaciones familiares, si están discutiendo de política y de todo, por lo menos yo aquí en Estados Unidos, en la familia de mi esposa, yo mejor me quedo callado y no me meto. Dorito Olivia. Cuidado con el alcohol, que también a veces estas discusiones elevan el tono por el tono celebratorio de las discusiones. Pero en cualquier caso estoy de acuerdo con Juan Carlos, mejor mantenerse al margen porque al final estas discusiones pueden acabar muy mal entre familiares. Pero no es muy aburrido una conversación sin política un rato. Pero yo estoy a favor de hablar de política y creo que se puede hablar de política de manera civilizada, respetuosa y razonada, como hacemos cada día en este programa. Creo que es un buen ejemplo. Aquí no hay alcohol ni guantes de boxeo. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Ni suegros. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Marc Bassett, ¿para quién fue esta semana previa a la Navidad, una semana fatal? Fue una mala semana para el señor Eric Trump, uno de los hijos de Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos. Eric Trump tiene una fundación filantrópica que, bueno, la gente pagaba por obtener algunos, hacer donativos, pero a la vez obtener acceso a la que ya es familia o a la próxima familia presidencial de Estados Unidos. Por ejemplo, ofrecía un café con Ivanka, su hermana, o ofrecía ir a una cacería con Eric y su hermano Don Jr. Por el pago de entre $500,000 y $1 millón. Claro, todo esto suena muy mal y muy feo, teniendo en cuenta que hay muchas personas y muchos lobbies y mucha gente que quiere acceder a la familia presidencial y buscar favores. Y que además el padre de este chico, Donald Trump, hizo campaña acusando de los peores pecados y los peores pecados a Hillary Clinton, la candidata demócrata, que también tiene una fundación con su marido. Bueno, Eric Trump ha tenido que acabar aceptando que esto no es posible y ha dicho que dejará de pedir dinero para su fundación. Su padre ha hecho un tuit diciendo que pobre niño, con el bien que hace con su fundación, se ha visto obligado, no sabemos quién lo ha obligado, pero se ha visto obligado, le han forzado a cerrar la fundación. Y todo esto yo creo que indica algo preocupante, y es los posibles problemas y conflictos de interés que van a traer los hijos de Donald Trump al presidente a partir del 20 de enero, cuando jure el cargo. Dorito Olivia, ¿para quién fue esta semana? Una semana nefasta, una semana fatal. Para mí la peor semana la ha tenido el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que durante, yo diría, todos sus 2 mandatos como presidente nos ha repetido una y otra vez que no quería ser
lo que aquí se llama el lame duck president, ¿no? El pato cojo, este presidente que queda entre dos tierras en periodo, entre dos elecciones, que no hace nada, que pasa esos meses sin tomar ninguna decisión ni tomar ninguna medida, pues lleva haciendo exactamente eso todo este último mes de diciembre, no está haciendo nada, está absolutamente desaparecido y claro, una semana como esta en la que han sucedido cosas tan graves, se nota todavía más la ausencia del que aún es presidente de Estados Unidos. Después del asesinato del embajador ruso en Ankara, hubo un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, pero no supimos nada de Obama. Después del atentado en Berlín tampoco supimos nada de Obama. Está dejando más bien que sea ya el presidente electo Donald Trump el que asuma la voz cantante, pero claro, dejando solo que sea Donald Trump quien tiene la voz, lo que ha hecho Donald Trump esta semana es declarar por un lado la guerra entre cristianos y musulmanes después de los últimos acontecimientos. Y en segundo lugar, por ejemplo, ha hecho otra cosa y es que ha conseguido que se cancele una votación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una votación que estaba prevista para condenar los asentamientos de Israel en Palestina. Donald Trump estaba presionando a Obama para que Estados Unidos ejerciera su veto, impidiera esa condena del Consejo de Seguridad a los asentamientos de Israel. Y como Obama no dijo nada, finalmente lo que ha hecho el Consejo de Seguridad es cancelar o aplazar esa votación. Hay solo una cosa que ha hecho esta semana, pero yo sinceramente no le veo el uso, y es cerrar los registros de musulmanes, un programa que tenía Estados Unidos desde el 11S, aunque llevaba inactivo desde 2011, que era registrar las entradas y salidas con entrevistas especiales en los aeropuertos a los musulmanes, 25 países, pero la mayoría de esos países árabes que entraban a Estados Unidos. El presidente Obama esta semana decidió cerrar este programa para no facilitar a Donald Trump que cumpla esa palabra de impedir que los musulmanes entren a Estados Unidos o registrar a todos los que viven aquí, pero claro, lo hace ahora, aunque este programa lleva inactivo desde 2011, esto tuvo que cancelarse mucho antes, porque ahora, por mucho que quiera, este programa se puede volver a reabrir, porque estamos a solo un mes de que Trump tome posesión como presidente de Estados Unidos. Juan Carlos Hidalgo, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Angela Merkel, la canciller alemana, el atentado que ocurrió esta semana en el mercado de Navidad de Berlín con 12 muertos, que fue llevado a cabo por un ciudadano tunecino que al parecer llegó a Europa buscando asilo. Primero llegó a Italia, el asilo le fue negado, se buscó deportar a esta persona, pero se fue para Alemania, donde también se le negó asilo, y se buscó deportarlo, pero no se podía deportar porque Túnez negaba que este hombre fuera ciudadano de ese país. Bueno, pone en una situación muy difícil a la canciller alemana, que ya anunció que va a buscar un cuarto periodo al frente de la cancillería de ese país, en el sentido de que su política de admitir a casi que 1 millón de refugiados del Medio Oriente principalmente, pero también del norte de África, ha probado ser muy controversial. Al principio generó muchas simpatías tanto en Alemania como fuera del mundo, pero cada vez ha generado más resentimiento. Le ha dado alas a Alternative für Deutschland, que es el partido de derechas, algunos dicen que hasta de extrema derecha, que ha estado ganando posiciones en las legislaturas regionales de Alemania y que se perfila como que va a entrar al Bundestag por primera vez en las elecciones del segundo semestre del próximo año. Una semana fatal para ella, puesto que la pone en una posición muy incómoda mientras busca la reelección. Gracias a los tres, feliz Navidad a los tres, desde aquí a todos los invitados a este programa, y feliz Navidad a todos los que nos ven, pero ustedes no se vayan. Enseguida, José Miguel Vivanco de Human Rights Watch en esta mesa. Estamos en Club de Prensa Plus en NTN 24 y ahora tenemos como invitado al director para las Américas de la ONG estadounidense Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Señor Vivanco, bienvenido a esta mesa. Muchas gracias. Ha presentado usted esta semana aquí en Washington un informe relacionado con lo que se llaman en Colombia los falsos positivos, es decir, las ejecuciones extrajudiciales que tuvieron como responsables a miembros de las Fuerzas Armadas, que las llevaban a cabo simplemente porque a cambio eran ascendidos dentro del escalafón militar. Un auténtico escándalo, y estas matanzas se produjeron entre el año 2002 y el año 2008. Y se ha referido usted en este informe, que ha levantado ampolla, como se dice en Colombia, porque hay algunas evidencias, hay unos testimonios que trae usted de otros militares que en cierto modo involucran de una manera muy seria a quien fuera el jefe del ejército colombiano, el general Mario Montoya. ¿En qué consiste esto? ¿Cuántos muertos hubo en primer lugar como consecuencia de los falsos positivos? Y en segundo término, ¿qué puede pasar con el general Montoya después de todo esto? A ver, el fenómeno de falsos positivos es algo, yo diría, que se ha producido únicamente en Colombia. Yo no conozco un caso similar en el mundo donde las fuerzas militares, el ejército, se haya visto involucrado en el asesinato sistemático
y a gran escala de personas inocentes que eran engañadas con la oferta de un trabajo, especialmente en zonas rurales colombianas, trasladadas a unos sitios en descampado y allí ejecutadas a sangre fría. Luego, manipulando la escena del crimen, eran presentados como muertos en combate, es decir, como si se tratara de guerrilleros. Todo esto acompañado de informes, supuestos informes de inteligencia, informes de las operaciones que eran luego certificados por las máximas autoridades a nivel de las brigadas y luego de los batallones y finalmente llegaban incluso al comando central del ejército. Este fenómeno se produjo para generar la impresión que estaban cayendo en combate miles y miles de guerrilleros. ¿Cuál es el número de personas inocentes ejecutadas de esta manera? 3.500, 4.000 casos, que son los casos que investiga la Fiscalía General de Colombia. Ahora, ¿cuán extendido fue este fenómeno? Abarca todo el país. Todos los batallones, todas las brigadas están comprometidas con investigaciones en temas de falsos positivos. Un dato interesante que se conoce poco, tanto incluso en Colombia, sí, pero también fuera de Colombia, es que felizmente la Fiscalía ha logrado condenar, no solo procesar, condenar a más de 800 soldados por falsos positivos, 800 soldados, y muchos oficiales de grado, yo diría, medio, algunos altos, tenientes coroneles. Pero no hay ningún general que hasta la fecha haya tenido la obligación de rendir cuentas por falsos positivos. El caso más notable es el caso del general Mario Montoya Uribe, que fue jefe del ejército entre el 2006 y el 2008, cuando se producen, según la Fiscalía, alrededor de 2.500 muertes de estas personas de civiles. El 70% del total. El gran número de falsos positivos se produce durante esos años, 2006 al 2008. Ahora bien, ¿qué lograban a cambio los soldados y los oficiales? Bonos, vacaciones, promociones, ascensos. Los generales, los comandantes, los militares hacen carreras sobre la base, especialmente donde hay conflictos armados, ya sea internos o nacionales, sobre la base de los resultados que pueden mostrarle digamos, a la jerarquía militar y al país respecto de bajas en combate. Pero estas no son bajas en combate, estos son asesinatos de civiles inocentes. Mario Montoya, en este instante, está siendo investigado por la Fiscalía. Lleva ya por lo menos 2 años de investigación. Y han testificado 6 generales, no cualquiera, 6 generales que tuvieron participación en esos años, en el ejército, en responsabilidades altísimas en el ejército en esos años. Hay algunos que todavía siguen en ejercicio activo, donde lo comprometen a Mario Montoya y dicen, él sabía lo que estaba ocurriendo, él exigía resultados, en fin, los testimonios, las declaraciones juradas que logramos obtener de la Fiscalía son, yo diría, contundentes contra el general Mario Montoya. Sin embargo, no pasa nada. Y el actual fiscal... Y no pasa nada, es que la Fiscalía General de la Nación en Colombia, que tiene al frente a Néstor Humberto Martínez, abogado muy conocido y exministro, es que no está actuando. Néstor Humberto Martínez es una persona, por supuesto, un político muy conocido en Colombia. Fue ministro de Samper, fue ministro de Pastrana, fue ministro del actual presidente Santos, tiene un desempeño muy prestigioso en el sector privado. Hoy día es el fiscal general. Lleva 4 meses y no hace nada. Al contrario, toda la información que nosotros tenemos de la propia Fiscalía es que ha ordenado la paralización de estas investigaciones. Pero esto no es un rumor. En alguna medida hasta lo ha admitido el actual fiscal. El fiscal general de la Nación de Colombia está frenando las investigaciones. Las está frenando por completo. Es más, ¿usted tiene pruebas de eso? Juan Carlos, acaba de emitir un comunicado, Néstor Humberto Martínez, donde él admite y dice, mire, todos estos casos, incluido el caso del general Mario Montoya, los vamos a trasladar en su momento a la Jurisdicción Especial para la Paz, que no existe. La que se va a crear con a raíz de los acuerdos de paz con las FARC. Así es, una que se negoció con las FARC. ¿Y eso no es lo que toca hacer? Pero, a ver, perdón, primero no existe, no se ha instalado el tribunal, esto podría tomar un año y medio para que esté en pleno funcionamiento el tribunal. Luego, el acuerdo de justicia establece que la Fiscalía
seguirá investigando al máximo estos casos. Y en algún momento el Tribunal Especial para la Paz podría pedirle algunos de estos casos. El fiscal, en cambio, dice que él está elaborando informes para la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero por Dios, un fiscal general de la Nación no puede estar abdicando de sus funciones. Sus funciones naturales son las de investigar a fondo estos casos, seguir aprovechando estos antecedentes que existen, que son muy serios. Son declaraciones juradas de 6 generales que comprometen al general Montoya. No ha sido imputado el general Montoya. Y una vez que se agote esa investigación, es posible que, si el caso lo estima la Jurisdicción Especial para la Paz, está vinculado al conflicto, porque allí hay un test que no es cualquiera. No es que todos los casos de falsos positivos ni de ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército van a ser trasladados natural y automáticamente a la Jurisdicción para la Paz. Tendrán que ser casos que estén vinculados al conflicto. Mi tesis es que los falsos positivos son asesinatos a sangre fría que nada tienen que ver con el conflicto armado. El presidente Juan Manuel Santos ha dicho que, y en efecto eso ocurrió, que cuando él ocupaba el Ministerio de Defensa en tiempos de la presidencia de Álvaro Uribe, él fue quien destapó todo esto. Eso ha dicho Juan Manuel Santos. Pero la pregunta es, ¿estaba enterado él como ministro de Defensa de lo que estaba pasando? Posiblemente sí, porque lo destapó, pero ¿ocultó en algún momento el presidente Juan Manuel Santos alguna información sobre esto, o él actuó de la manera más diligente posible? Mire, el récord público que conocemos del presidente Juan Manuel Santos, que en su tiempo se desempeñó como ministro de Defensa, es que él derogó una instrucción militar, la instrucción número 29, que lo que hacía era justamente estimular, incentivar estos asesinatos a sangre fría, porque no hablaba en esos términos, pero sí le exigía resultados al ejército, y sobre la base de esos resultados se garantizaban promociones y bonos. Esa instrucción del Ministerio de Defensa fue derogada en tiempos de Santos. Santos luego nombró al general Suárez como inspector general del Ejército a cargo de la investigación sobre falsos positivos, que fue lo que permitió finalmente, después del escándalo de Soacha, destituir a 27 oficiales, entre los cuales había 3 generales, por falsos positivos. Esas medidas fueron tomadas por Santos. Yo no estoy acá de ninguna manera sosteniendo que Santos tuvo o no tuvo responsabilidad. Lo importante acá, en materia de responsabilidad del mando, digamos, que es el estándar que se utiliza, es determinar si las autoridades máximas tenían conocimiento y tomaron medidas para prevenir o para sancionar estos hechos. Da la impresión que a lo menos el ministro de Defensa Santos tomó esas medidas a tiempo. No es lo que se sostiene respecto de Mario Montoya, quien los otros generales argumentan que conocía perfectamente y no tomó medidas para prevenir o para sancionar estos hechos. 2 preguntas finales. La primera, usted dice que estos asesinatos, los falsos positivos, no tienen nada que ver con el conflicto armado, es decir, con la guerra que había entre el Estado colombiano y las FARC. Pero iniciar este tipo de investigaciones no complica el panorama en Colombia de cara a lo que se llama ahora el posconflicto. Se firmó un acuerdo de paz con las FARC. No hace abrir una investigación como estas, por ejemplo, contra el general Mario Montoya, o continuarla, o que la Fiscalía sea más incisiva con respecto al general Mario Montoya, no complica el panorama para que los colombianos recobren cierta atmósfera de reconciliación. Yo sé que lo uno puede no tener que ver con lo otro, pero hay mucha gente en Colombia que dice, ¿para qué se van a poner ahora a ahondar en esas investigaciones cuando resulta que a los señores de las FARC les están perdonando unos delitos? Pero mire, lo que ocurre es que Colombia es una sociedad que tiene un desarrollo institucional serio. Es una sociedad que cuenta con instituciones democráticas, instituciones judiciales. El solo hecho que hayan sido capaces de condenar a más de 800 soldados y oficiales de mediano rango, creo que habla muy bien de las instituciones, es decir, muestra que esto es posible investigar a fondo, porque aquí estamos hablando de miles y miles de víctimas, de violaciones gravísimas a los derechos fundamentales. Ahora bien, en un proceso de paz se entiende que lo de la justicia transicional opera porque se está dispuesto a hacer algunas concesiones frente a un enemigo. El enemigo son las FARC, no son los militares. El enemigo es un grupo irregular armado que, a cambio de la entrega de armas y la desmovilización, exige concesiones fundamentalmente en materia de justicia. Y es eso lo que se ha negociado en La Habana. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que militares,
especialmente de alto rango, que hasta ahora no le han rendido cuentas a nadie respecto de estos hechos, donde hay un evidente doble estándar en el tratamiento de los soldados que participaron en estos asesinatos y de los altos oficiales. Estos militares que no han rendido cuenta y que han permitido incluso logrado ascenso sobre la base de estos asesinatos a sangre fría, se aprovechen de una negociación que nada tiene que ver con ellos. Ellos no son el enemigo, ellos no van a entregar las armas. Ellos, teóricamente, según lo que sostiene el Ministerio de Defensa, son manzanas podridas, así más o menos se refieren cuando hay denuncias sobre violaciones a derechos humanos, que se apartan de la línea oficial del ejército, que no es violar derechos humanos, esa es la versión oficial, y que si se producen esos hechos deben ser ejemplarmente castigados. Para eso hay instituciones. Colombia no es una sociedad tribal, no es una sociedad que está construyendo unos procedimientos. Aquí hay unos procedimientos claros que, como se los aplicaron a los soldados, debe haber también la misma vara para los oficiales que instigaron estos hechos o los encubrieron. Última pregunta, ¿por qué usted y Human Rights Watch deciden preparar estos informes con respecto a los falsos positivos y al ejército colombiano y no publican informes sobre los horrores cometidos por las FARC? Y se lo pregunto porque en las redes sociales la reacción de muchos colombianos cuando leen sus declaraciones es ¿y por qué este señor es duro con el ejército y no es duro con las FARC? Sí, puede ser que haya algunos colombianos. Yo no creo que sean muchos colombianos, Juan Carlos, porque a estas alturas creo que el récord y la reputación de Human Rights Watch y la mía en particular está bastante consolidada, no solo en Colombia, sino también en la región. Nosotros no tenemos la más mínima simpatía ideológica con ningún sector en Colombia, ningún grupo regulares armados paramilitares o de la FARC. Y creo que nuestras críticas muy firmes, muy duras, frente a lo negociado con la FARC en materia de impunidad, ante crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, que están en el récord y que son noticias bastante recientes y donde seguiremos trabajando, dan muestra, y creo que es una prueba lo más que suficiente, de lo equilibrado que hemos sido al tratar los temas de derechos humanos que afectan a la sociedad colombiana. Gracias por haber estado aquí. Al contrario, un placer. Y a ustedes hasta la próxima.